Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mesa matutina de fin de semana, esta mesa de análisis de contrastes, precisamente de reflexión y sobre todo de cuestionamiento en el quehacer político. Para mí es un placer recibir como cada semana a distinguidos mexicanos, a prestigiados políticos, a hombres con auténtico liderazgo y sobre todo con amplia experiencia en el ámbito político. Es un gusto recibir a el gran político y experimentado, sobre todo experimentado líder, Demetrio Soy La Tijera. ¿Cómo estás, Demetrio? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenos días. Buenos días. Y además, ex senador y ex alcalde Miguel Hidalgo. Buenos días, Demetrio. Buenos días. También nos acompaña otro prestigiado político, líder también allá en el estado de Durango, con amplia experiencia como secretario general del gobierno del estado de Durango y además ex senador de la República, el arquitecto Adrián Alanís Quiñones. ¿Cómo está, arquitecto? Buenos días, bienvenido. Doctor Julio, me da mucho gusto saludarte a ti, a tu auditorio, a mi querido Demetrio. Muy buen día para todos. Gracias. Pues iniciamos esta mesa porque hay muchos temas que me gustaría que fuéramos abordando. Empezamos con Demetrio. Demetrio, ¿qué está pasando en el contexto político, en el contexto del Ejecutivo Federal? ¿Qué está pasando con esta justificación de Andrés Manuel López Obrador para negarse a no aceptar, en pocas palabras, desobedecer lo que establece, lo que le ha impuesto el INE, el Tribunal Electoral, en materia de violencia de género, violencia política con perspectiva de género, en el caso Xóchitl Gálvez? ¿Qué opinión te merece esas justificaciones o argumentos de Andrés Manuel López Obrador, Demetrio? Mira, yo creo que son dos temas, dos formas de verlo. Una es en relación a que el presidente, que lo tiene prohibido, está interviniendo abiertamente en el proceso electoral. Yo no creo, y lo digo, que haya sido violencia de género. Lo que él dijo fue que a Xóchitl Gálvez le había nombrado un grupo, que Claudio X González, Fox, pero también se le aplicaría a CRIR, se le aplicaría a cualquiera de los que hemos estado participando en el proceso del frente opositor. Es decir, yo no creo que haya violencia de género como tal, pero sí hay una intervención y hay un golpeteo en contra de Xóchitl Gálvez, en contra de todo el frente opositor. El presidente está violando la ley. Y ese es un problema porque hoy decía, creo que Reforma dice que van 12 veces. Y ahorita estaba viendo en la mañanera, pues hoy ya van 13, porque ahí sí ignora totalmente lo que le dice el tribunal, ignora totalmente lo que le dice el INE, y no hay forma de controlarlo porque no hay sanción al presidente. Puede haber, claro. yo lo que haría, sancionar, es decir, cancelar que los medios de comunicación, prohibirles que transmitan la mañanera, porque se está violando en un medio de comunicación que es del Estado. Entonces yo creo que si el presidente no hace caso, es como el tema que yo trato hoy en mi columna. A ver, ¿qué vamos a hacer? El presidente ya ignoró la recomendación o la decisión de la Corte de que no podía distribuir los libros de texto. Ya lo ignoró, ya los distribuyeron. Pues ahora, ¿qué vamos a hacer? Es decir, la Corte tendría que prohibir que se utilizaran, que sería el siguiente paso. Pero ahí hay un problema, nuestras leyes no tienen ninguna sanción real, sanción que los obligue a cumplir cuando un presidente de la República viola la ley. Un presidente no puede ser, sí puede ser juzgado, pero para ser juzgado se requiere que lo juzgue directamente la Cámara de Diputados o el Senado. Pues ahí tienen mayoría ellos, en todas las posibilidades de hacerle un juicio político al presidente es imposible, que tiene mayoría. Pero ahí hay una laguna que en México tenemos que remediar. ¿Qué pasa cuando un presidente abiertamente viola la ley, viola la Constitución y todo el país, todos, estamos con los brazos cruzados? Los libros de texto, ¿qué llamo yo a libros de textos? Pues a la desobediencia civil. Es decir, que no se usen, que las escuelas particulares prohíban el uso y que haya un enfrentamiento. El problema de los libros de texto, sobre todo, es que son de muy mala calidad,
dejan fuera temas como la física, la química, todo lo que son la ciencia, la matemática, el lenguaje, y eso va a ser en las escuelas públicas. O sea, la gran desigualdad que hay entre las escuelas públicas y privadas, con los libros de texto nuevos, se van a ampliar. Terrible Ese sería mi situación. comentario. Totalmente de acuerdo, Demetrio. Quiero preguntarle al arquitecto Adrián Alanís, desde su experiencia, desde su perspectiva, arquitecto, ¿qué opinión le merecen estos dos temas? Por una parte, la parte electoral con Xóchitl Gálvez, obviamente el presidente se niega a aceptar las medidas cautelares o las disposiciones del INE y del Tribunal Electoral, y por otra, en el ámbito educativo, pues tampoco reconoce que sea los libros un verdadero problema un problema serio en materia educativa, porque están hechos con un contenido que no está ajustado a la realidad y a los verdaderos conocimientos. ¿Qué opinión le merece este tema, arquitecto? Mira, en primer lugar, yo quiero decirte que estamos viviendo una época en la que lamentablemente el oficio político, la sensibilidad, la seriedad, la responsabilidad que tiene que tener un jefe de Estado, pues realmente carece ahorita el Poder Ejecutivo en una situación en la que no le importa más que sus caprichos, donde lamentablemente la situación de criterio, de sentido común, está ausente totalmente. La falta de respeto para los mexicanos, para las mexicanas, para todos los ciudadanos que de alguna manera pensamos, analizamos, reflexionamos, deducimos, pues realmente estamos viendo una situación sui generis en la que yo creo que ningún mexicano pensábamos que íbamos a llegar a tener un jefe de Estado como el que actualmente tenemos en todos los sentidos. Es lamentable cómo se pasa por el arco del triunfo, lo que son de alguna manera las recomendaciones, las observaciones, las leyes, las reglas y absolutamente todo lo que venga de cualquier personalidad, de cualquier institución, de cualquier poder, de cualquier partido, de cualquier organización, porque nada más lo que él cree que está bien, lo que él piensa que está bien, cree que es como debe él de estar prácticamente ejerciendo el poder que tiene. Los libros de texto que se crearon, por supuesto, con muchas deficiencias, pero que de alguna manera ayudaron a que se fueran creando ciertos niños en el año 1959, que recuerdo yo en aquellos entonces de niño que leía las memorias de Pancho Villa y el águila de serpiente y la serpiente de Martín Luis Guzmán, que fue uno de los primeros escritores que estuvo al frente de los libros de texto gratuito. Bueno, era una herramienta para poder ayudar a esos niños que a mí me consta porque mis padres quisieron que los hombres, que éramos 3 hombres, y en el caso 3 mujeres, las mujeres sí estuviesen en colegios privados, y que nosotros como niños nos formáramos en escuelas públicas para que conociéramos realmente la verdadera sociedad mexicana de aquellos entonces. Y quiero decirte que yo tuve compañeros descalzos, compañeros que llegaban porque no había desayunos escolares, problemas graves que había en materia tanto de no poder tener. Yo tuve muchos compañeros todavía en secundaria que me pedían antes de entrar a la clase mis libros porque sus padres no tenían con qué comprar libros. Entonces, hoy es lamentable de que se tenga que contratar a personas con una carga ideológica que es negativa, y es negativa no porque lo diga Adriana Alanís, es negativa porque lo hemos visto en la historia del siglo XX y principios del siglo XXI, de que realmente esas ideologías no son las verdaderas ideologías que muchas veces fueron plasmadas prácticamente en lo que es una teoría y que en la realidad no existen. O sea, se ve muy bonito en los libros, se ve excelentemente bien cuando en determinado momento el idealismo, pero que en la realidad eso no sirve realmente para el crecimiento, para el desarrollo. O sea, la calidad humana, el nivel que debe de tener de calidad de vida, el hecho de que
ya no estemos en las cavernas que estamos saliendo, es para que prosperemos todos en todos los sentidos, que cada día seamos mejores como humanos, que se nos dio una conciencia, se nos dio una capacidad, una inteligencia para desarrollarnos, no para estar hacia atrás. Y ahorita, por ejemplo, todos los aspectos que se han estado criticando en relación a los libros de texto en materia de matemáticas, que las matemáticas vienen de los conservadores y de los neoliberales, bueno, pues qué absurdo y qué tontería, porque viene de los egipcios, viene de los árabes, viene inclusive de los mayas, y si vemos cómo se construyeron geométricamente, científicamente, matemáticamente, astronómicamente, todo lo que se refiere a nuestras propias pirámides, su ubicación, su construcción y todo ese desarrollo que hemos tenido los mexicanos, pues realmente es un absurdo que un jefe de Estado y que las personas que de alguna manera son los responsables de que las nuevas generaciones sean las que de alguna manera puedan ser superiores, porque de eso se trata cada día más en la calidad de vida y en el ser humano, sean superiores a los que actualmente estamos nosotros desarrollándonos, pues qué lamentable que todo el personal que de alguna manera, por cuestiones de los ingresos, por cuestiones de que tienen que ir a escuelas públicas, van a salir de esas escuelas con un grado demasiado bajo en cuestión de preparación, y que va a tener que ser otra vez la escuela particular la que en determinado momento dé buenos mexicanos más preparados, con mayores conocimientos y que puedan hacerle de alguna manera frente a la competencia global y a la competencia que se tiene en este país. Vemos, por ejemplo, el caso de nuevas tecnologías, nuevos diseños científicos en Japón, de cómo ahora los niños, todos los estudiantes tienen nuevas formas de crear y de tener la preparación escolar desde primaria, y nosotros, en lugar de ir hacia adelante, vamos hacia atrás. Ese es mi comentario muy respetuoso, Julio. Pues arquitecto muy amplio, muy completo y concreto, y sobre todo contundente sobre la realidad que hoy estamos enfrentando los mexicanos, padres de familia, que no estamos de acuerdo con esta propuesta de estos nuevos contenidos de los libros de texto gratuito. La verdad es que me parece algo terrible que le esté pasando a la infancia, sobre todo a las próximas generaciones, que, como usted acertadamente refiere, pretenden someterlas con nuevas ideologías, con conocimientos fuera de realidad y sobre todo con una intención político-electoral. Demetrio, a ver, el tema es preocupante, no solo en el frente educativo, no solo en el escenario político-electoral, el contexto de la seguridad nacional, la seguridad pública, Demetrio. ¿Qué le está pasando al país? Está incendiado por todas partes. ¿Qué opinión te merece este escenario? Y el presidente dice que las cifras están bajando, que estamos muy bien, que vamos requete bien. ¿Qué opinas de eso, Demetrio? Mira, pues primero yo creo obviamente que no vamos requete bien. Pues no. Vamos mejor de como estábamos antes, sí. El sexenio fue subiendo desde la época de Calderón, y luego el sexenio de Peña Nieto se llegó a cifras, el último año, cifras elevadísimas, y sí hay una reducción, pero apenas del 17% en el número de homicidios dolosos que se cometen anualmente o que se cometen mensualmente. Yo creo que no ha habido presidente que le haya metido tanto esfuerzo al tema de seguridad. Hay que reconocerlo. Todas las mañanas tienen los gabinetes de seguridad, los tienen en todos los estados, en todos los municipios. Se ha creado una Guardia Nacional tremenda. Se ha legalizado en cierta medida la participación del ejército. Entonces, yo no creo que sea por falta de voluntad. Yo creo que hay una estrategia equivocada. Yo lo que he aprendido es que la seguridad se construye, y Adrián no me dejará mentir, que ha sido presidente municipal, se construye de abajo hacia arriba, no se construye de arriba hacia abajo. Uno empieza, cuando yo fui delegado, pues primero, cuando hay problema en una colonia, pues ¿qué haces? Tratas de resolver el problema de la colonia, no de la delegación en su conjunto, tratas de la colonia. Y si hay problema en un parque, pues tratas el problema del parque. Y si no hay luminarias, pones luminarias. Entonces, la seguridad no es la Guardia Nacional la solución al problema de seguridad. Y desde hace muchos años, desde la época del mismo Calderón con Peña,
se descuidó muchísimo las policías estatales y municipales. Y la prueba es que aquellos estados que han invertido, que es invertido en policías estatales y municipales, policías de barrio, de colonia, esos van bien, esos van bien. Y en cambio, el estado de Guanajuato, que está lleno de Guardia Nacional, pues no puede resolver el problema. Entonces, cuando uno ve esas diferencias en el mismo Durango, en Coahuila, en Querétaro, en Yucatán, en la Ciudad de México, ¿por qué ha mejorado la seguridad en la Ciudad de México? Porque se ha invertido muchísimo en policías. Entonces, yo creo que el problema de López Obrador no es que no le haya metido eso de abrazos y no balazos. Esa es una frase para el público, pero no es cierto. Se están agarrando a balazos. Entonces, por un lado, el problema es que la estrategia está equivocada. La Guardia Nacional no es la solución. Necesitamos gente, policías que estén cerca de la gente, que la gente no les tenga miedo. Yo digo, ¿cuál es la diferencia entre un policía y un miembro de la Guardia Nacional? Que el policía trae la pistola atrás, guardada, es la última instancia. Y el Guardia Nacional la trae enfrente, trae la metralleta. Te da miedo acercarte. Entonces, hay una estrategia equivocada. Y luego hay otra cosa que es real. México estamos junto al mercado más grande de drogas del mundo y los americanos tampoco hacen mucho para apoyarnos. Ellos piden que les apoyemos, pero el tráfico de armas y la demanda ya es tremenda. Entonces, es un tema que podemos culpar a López Obrador, sería ilógico. Es un problema que tenemos desde la época de Calderón, lo tuvimos con Peña Nieto, y los resultados de López Obrador, yo diría, a pesar del esfuerzo y la gran inversión que ha habido, son bastante malos, porque seguimos en niveles de que será 70, 80 homicidios diarios, que sigue siendo elevadísimo y la reducción ha sido misma. Yo creo que hay que revisar la estrategia, más que la crítica, porque acabamos en la crítica. Eso no nos lleva a nada. Tendríamos que hacer un verdadero esfuerzo por plantear una nueva estrategia y desde mi punto de vista es la seguridad se construye desde la colonia hasta el municipio, hasta la ciudad, hasta el estado y hasta la federación. Totalmente de acuerdo, Demetrio. Arquitecto Adrián Alanís, ¿qué opinión le merece el fenómeno de inseguridad, violencia, corrupción, impunidad que vive hoy el país? Se perciben escenarios de mucha preocupación por las extorsiones, los secuestros, la iniciativa privada, los empresarios han alzado la voz, en varios estados pues, han ejecutado a policías, vemos cómo se dan fenómenos de violencia en varios municipios, en donde incluso se teme que pueda haber intervención de la delincuencia organizada a lo largo del proceso electoral. ¿Qué opinión le merece este fenómeno, arquitecto? Realmente es muy lamentable que ya no tenemos carreteras seguras. Todo vía de comunicación que hay para comunicar de una ciudad a otra, de un estado a otro, y todo lo que son las vértebras importantes de comunicación y vialidad de todo el país, tenemos problemas demasiado graves. Lo comentaba la vez pasada de que realmente fue el cambio de la Guardia Nacional a lo que fue la desaparición de la Policía Federal y sobre todo también de lo que era la Policía Federal de Caminos, nos perjudicó todavía más. A lo mejor dentro de 10 años, a lo mejor dentro de 15 años, vamos a tener una Guardia Nacional respetable, vamos a tener una Guardia Nacional capacitada, vamos a tener una Guardia Nacional en que todos los mexicanos nos podamos sentir orgullosos como se sintieron en Chile y se han sentido en España con las guardias civiles, a lo mejor, pero ahorita por lo pronto es lamentable lo que está sucediendo, es lamentable cómo vemos de repente vagones o cantidades de vehículos que son precisamente de malandros, que son de cárteles, que son de personas que andan transitando, sobre todo en carreteras de Michoacán, en carreteras de Guanajuato, y que están bien identificados y que realmente traen vehículos blindados y vehículos de todo tipo y que realmente lo presumen delante de todas las autoridades y todo lo demás. O sea, ha crecido mucho la delincuencia, ha crecido mucho desde la época de Ernesto Zedillo Ponce de León, desde aquellos entonces es cuando vienen los índices estos delictivos, cuando se territorializó prácticamente la delincuencia organizada, cuando en ese momento empezaron a prepararse estos grupos que muchos de ellos, la mayoría salieron de Sinaloa y de ahí se fueron
que el cártel de Tijuana, que el cártel Jalisco, que el cártel del Golfo, que el cártel de Juárez y todo lo demás, y que de alguna manera empezaron a territorializar y empezaron a quedarse, empezaron a tener ellos poder en las aduanas, en las cuestiones migratorias, en todo lo que se refiere a las policías municipales, en todo lo que se refiere a muchos aspectos que tienen que ver con derecho de piso, con extorsiones, con secuestros express, con secuestros formales, con todo tipo de acciones delincuenciales y que donde lamentablemente llegaran a ciertas comunidades y se empezó a ver esas comunidades cuando llegaban a presionar en que se quedaban fantasmas esas comunidades en cuestión de que no había hombres de 18 a 25 años porque prácticamente los secuestraban y se los llevaban a sus cárteles, en el que dejaban la productividad, donde las mismas padres, la misma familia, empezaban a buscarlos y sabían que andaban realmente, algunos por voluntad propia, otros por ser forzados, pero que andaban y que se incorporaban a la delincuencia organizada. Vemos que realmente la educación que ha estado formándose en el país últimamente, en los últimos sexenios, ha sido realmente, y es muy lamentable decirlo, pero cada vez va en declive. O sea, hay ocasiones en que te dicen los mismos jóvenes, y aquí en Durango hace muchos años, cuando recién llegó y cambiaron a los comandantes de las policías judiciales federales, y que empezaron a llegar lo que son los delegados federales, que ya eran abogados, que ya eran personas con cierta experiencia y no eran esas gentes que antes llegaban pues llenos de cosas de oro colgadas del cuello y de las muñecas y grandes relojes y todo, que eran la característica del comandante de la Policía Federal, y que empezaron a llegar jóvenes de traje, bien formados en el sentido de que conocían el aspecto de carácter jurídico, y en una ocasión me comentaban de que fue cuando estaban recibiendo el primer delegado que hubo aquí en Durango, estaba recibiendo la delegación, una maestra de primaria le decía: oiga, quiero hablar, es que no puedo hablar con usted, es que me urge mucho, es una situación difícil, es de una colonia rural que está a 20 kilómetros de Durango y es importante que lo platiquemos. Y decía el otro: es que estoy recibiendo ahorita apenas la oficina. Total, la recibió. ¿Qué es lo que le pasa? Dijo: tengo 30 alumnos. Tengo 30 alumnos del tercer año de primaria. De estos 30 alumnos, 27 quieren ser narcos y 3, uno quiere ser abogado, el otro quiere ser médico y el otro ingeniero, y 27 quieren ser narcos. ¿Pero cómo? Entonces se traslada. Estoy hablando del año 1985, me acuerdo muy bien porque era presidente del Club de Leones y lo invité a dar una plática en ese entonces al delegado, al primer delegado, y esto nos explica. Dice: nos trasladamos a esta colonia y en ese momento dice: a ver, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Entonces empiezan los niños a platicar de que en la Navidad, cuando llegaban sus parientes narcos, que de alguna manera llegaban con recursos, llegaban con cierta economía solvente, pues daban los grandes regalos a los parientes, a los niños y todo, regalos costosos, regalos de importación en aquellos entonces, y sobre todo también la situación más grave, que decían: llegan y ellos contratan los mariachis, los tríos, durante toda la semana que están aquí de vacaciones en Navidad. Aparte de eso, siempre traen sus camionetotas con unas llantotas y 4x4 y esto y lo otro y aquí y allá. En cambio, pues el abogado de aquí del pueblo o el doctor o el ingeniero, pues viven modestamente. Entonces, todo ese tipo de acciones que se veían socialmente hacían que la mentalidad del niño, y sobre todo cuando también después tuvimos oportunidad de analizar sobre algunos aspectos que tenían que ver con la cuestión de la psicología del joven, muchos de ellos, cuando se les analizó en esas comunidades, decían que preferían ellos vivir hasta los 35 años, que era más o menos el promedio
en el que vivían realmente un joven que se dedicaba a la delincuencia organizada, pero que preferían de los 18 a los 35 traer la camionetota, la muchachota, la güerota, los dólares, andar en los antros, esto, lo otro, aunque se muriera, a preferir estar como veían a su madre o a su padre todo el día en el arado o lavando ropa ajena o cosas de esas. Entonces, todo esto también tiene que ver mucho con la educación, tiene que ver mucho con la formación, tiene que ver mucho con lo que es nuestro propio entorno social y la Claro. descomposición lamentablemente social que estamos teniendo en todos lados. Yo recuerdo que aquí en Durango, desde niño, me platicaban mis papás el hecho de que no había corrupción, prácticamente era mínima la corrupción que había, la Claro. corrupción que había, o el marihuano que había era el soldado, era el que andaba en la sierra, pero no era dentro de las ciudades. Y aquí nos veíamos porque no podíamos decir de que tu abuelita te heredó y esto y que por eso ahora tienes más casa. En el momento en que salías de una función pública, inmediatamente eras señalado por corrupto, porque en ese momento te cambiabas de casa, de coches y toda la cosa. Pero llegabas a la Ciudad de México y era una corrupción que en ese momento, en todas partes, en todos lados. Yo inclusive batallaba mucho cuando me decían, oye, hay que sacar placas, pues hay que darle una lana a este coche, pero ¿por qué? Pues si puedes ir a sacar las placas de tu coche normal, no hay un gestor, esto, le das una lanita, oye, hay que sacar la licencia aquí de la Ciudad de México, no, tienes que ir con fulano y darle una lana y esto, pero ¿por qué? Si puede uno ir normalmente. Entonces llega un momento en que lamentablemente la subcultura de la corrupción desde el muy abajo, como dice Demetrio, que realmente empieza desde mero abajo, está muy arraigada. Y vemos, y en el caso de la Ciudad de México, ahorita te robas una lana en una delegación, te cambias de colonia y todo eso, ni quien te conozca y todo lo demás, y vas cambiando de la Pensil o de la Tacuba o de la Bondojito y llegas a las lomas sin que nadie te diga nada, o a Bosques de las Lomas, y ya a todo dar, y ya cambias de estatus. Entonces, claro, totalmente de acuerdo. todo este tipo de acciones, lamentablemente, es lo que ha dado el crecimiento de la inseguridad. Me ha tocado estar en reuniones de seguridad donde ha estado el ciudadano presidente de la República y he visto realmente que no hay estrategia. O sea, hay un informe diario, un informe muy puntual diario. He visto realmente la responsabilidad y la seriedad de que el secretario de la Defensa desde las 5 de la mañana tiene completamente toda la información de todo lo que sucedió al día anterior y a esa hora sale corriendo a Palacio Nacional para entregar toda una información seria y responsable. Pero como dice Demetrio, pero la estrategia, ¿dónde está la estrategia? Lo hemos visto de que, bueno, sí, la Defensa y Marina saben dónde está el doctor Julio Jiménez Martínez, dónde está Demetrio Soria La Tijera, dónde está Adriana Lanís, qué están haciendo, esto, lo otro, pero qué están haciendo a la hora que saben que están comprando armas, que son los que realmente manejan o tienen el control de tal comunidad en la cuestión de la compraventa o de la cuestión de la comercialización de la droga, o que saben que van a asesinar a fulano o a perengano por haberlos traicionado, por haberse cambiado de cártel, o sea, todo ese tipo de cosas lo saben, pero ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué ganan con saber? Lo vemos a través de Guacamaya y de toda esta inteligencia leaks que han estado saliendo de toda la información que tiene y qué hacen, con qué la mastican, con qué la digieren, toda esa información de inteligencia que tienen y que es muy profunda, ¿qué hacen con ella? ¿Verdad? ¿Cómo le hacen? ¿Verdad? Lamentablemente, esa es mi opinión. Totalmente de acuerdo, arquitecto Adriana Lanís. Respetando los tiempos y la agenda y sus compromisos, quisiera una última conclusión. Tenemos 2 minutos para la conclusión de cada uno de nuestros invitados. Adelante, Demetrio. Mira, ya vienen las campañas y yo creo que ya tenemos que dejar la crítica de lado y empezar a buscar alternativas de solución. Es decir, en este gobierno es claroscuro, la economía afortunadamente va bien, el empleo va bien, ha habido aumento al salario mínimo, los datos de pobreza van a hablar de una reducción. Entonces hay que ver qué es lo bueno que ha tenido este sexenio, porque ha habido cosas buenas, no todo es malo, y qué es lo malo. Y obvio hay temas fundamentales, el tema de seguridad, el tema de educación, el tema de salud, de corrupción, en donde no ha habido avances. Y hay que valorar lo que se ha hecho porque el peor error sería lo que hizo López Obrador. Borrón y cuenta nueva. Y borró todo lo bueno que había. Y mucho de lo que ya estableció nuevo no funciona. Entonces yo creo que es el momento ya de dejar la crítica de lado
Y vamos empezando desde la oposición, sobre todo, hacer un análisis serio y tener propuestas. Las elecciones no se ganan con críticas, el país no cambia con la crítica, el país cambia con nuevos programas, con nuevas propuestas, con nuevas estrategias, tanto en seguridad como en todo. Yo creo que es el momento que todos empecemos a pensar en forma positiva hacia el futuro y más que seguir circulando alrededor de la crítica y la descalificación. Totalmente de acuerdo. Gracias, don Demetrio. Soy de La Tijera y como siempre, cada semana, agradecidos por su valiosa colaboración. Muchas gracias, Demetrio. Arquitecto Adrián Alanís. Ander, gracias. Señor. Muchas gracias. Bueno, Julio, en primer lugar quiero decirte que coincido mucho con Demetrio, que realmente los que andamos en política, los que nos interesa la política, los que nos apasionamos de la política, es por la propuesta, no es por la descalificación. Siempre tratamos de ser optimistas, siempre tratamos de buscar el bien común, de buscar siempre el desarrollo, tanto a nivel de comunidad como a nivel de lo que es la sociedad estatal o lo que es prácticamente todo el entorno nacional. Sin embargo, pues bueno, de alguna manera también de repente la sociedad se inconforma en algunas acciones como las que estamos viviendo ahorita de lo que es prácticamente la inseguridad, porque pues bueno, a veces no podemos salir de Durango hacia la Ciudad de México porque no podemos pasar por Zacatecas, ¿verdad? Pasas por Zacatecas, te quitan el coche, te secuestran, en fin, o desaparecen, como han desaparecido muchas familias o muchas parejas o muchas personas al atravesar el estado de Zacatecas por la carretera 45, que antes era una carretera muy segura. Y era la que atravesaba, era la carretera panamericana que atravesaba prácticamente todo nuestro país. Sin embargo, también quiero decirte que ahorita dentro del proceso que está llevando México, pues es un proceso inédito y es un proceso en el que es importante que se haya creado un frente amplio por México, que es importante todo lo que ha impulsado el Frente Cívico Nacional. El día de hoy tendremos aquí en Durango importantes personalidades del Frente Cívico, que estaremos aquí pendientes de ellos y estaremos en las reuniones. Y para nosotros es muy necesario realmente las informaciones que se dan y que de alguna manera también las propuestas sean unas propuestas que siempre vayan encaminadas al mejoramiento de lo que es la calidad de vida de todos y cada uno de los mexicanos. Vamos a apostarle hacia adelante, vamos a apostarle a tener un México mejor y a apostarle con mucho optimismo a que a todos nos vaya mucho mejor y que tengamos cada vez mejor educación, mejores salarios, mejor trabajo y tengamos un mejor nivel de calidad de vida de todos y cada uno de nosotros. Pues yo quiero agradecerle al arquitecto Adrián Alanís Quiñones, a don Demetrio Soy de La Tijera, estos minutos que nos han compartido, su reflexión, sus comentarios, su opinión. Desearles un excelente fin de semana y si me lo permite molestaros la próxima semana, arquitecto Adrián Alanís. Muchas gracias. Gracias, que te vaya muy bien. Hasta luego. Gracias, Demetrio, muy amable. Excelente fin de semana.